en la familia que les rodea. Señor, gracias, gracias por ayudarnos y fortalecer nuestras vidas. Padre, usa la vida de Kelly, de Juan, de Luis en esta noche para guiarnos, Señor, a través de tu palabra y nuestra realidad en el mundo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lejos de que si están de acuerdo o no, al final lo vamos a mencionar. Pero vamos a tomar como ejemplo un libro, estamos tomando un libro de John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Y vamos a ver como parte de una introducción lo que dice en las siguientes líneas. Voy a pedir a nuestro hermano Lucho que lea, por favor. Listo, dice así, como dice John Stott, con frecuencia damos la impresión de que si un joven cristiano es realmente consagrado a Cristo, de seguro que llegará a ser un misionero. Si no es tan consagrado, se quedará en su país y será pastor si carece de la consagración para ser pastor. Sin, Porque hay un texto que no es claro, entonces no lo he puesto, pero continúa, igual. sin. Pero los que terminan en una labor social o en los medios de comunicación o, lo que es peor, en la política están muy cerca de la apostasía. A ver, hermano Lucho, ¿qué podemos conversar de esto? ¿Qué opina usted? Creo que nosotros hemos escuchado varias posturas así, ¿no? Existe, podría ser unos cristianos que son más cristianos que otros, o que solamente uno puede servir a Dios en una iglesia, en un edificio, o bajo la dirección de algún ministro, que en unas actividades que podrían ser llamadas seculares o de la vida normal, ¿no? O cotidiana. ¿Qué opina usted, hermano? Sí, me vienen al recuerdo varias cosas y quiero tratar de aterrizarlas en la mejor manera posible, aclarando la comprensión y la relación de lo que estamos hablando. Y se me viene a la mente aquello que es usual, es una figura que en estos últimos días ha estado rondando nuestras cabezas y lo escuchamos. O sea, no vino de una inspiración propia, pero sí hizo un asentimiento en nuestras mentes. Y es lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, en el tiempo en que Jesús vino y ejerció su ministerio, los grupos religiosos, las personas que evocaban la religiosidad y la honorabilidad para el pueblo respecto a la vida religiosa, en el tiempo de Jesús eran los fariseos, saduceos y escribas. Y nunca los encontrabas a ellos, sino en los lugares cómodos, en sus recintos, en el templo. Y si nos damos cuenta, Jesús lo encontramos siempre con cobradores de impuestos, con gente muy enferma, con gente atormentada por demonios. Y eso nos da una señal de que definitivamente nosotros como iglesia no debemos encerrarnos en nuestros cascos de infraestructura, sino que tenemos que salir porque hay un mundo necesitado y Jesús lo dijo, que Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Hay un mundo necesitado y ese es el llamado que Él nos hace. Tenemos que mirar hacia afuera, no hacia adentro. Hacia adentro estamos aquí para confraternizar, para poder estudiar juntos, pero inmediatamente tenemos que mirar hacia afuera y tenemos que salir al exterior y para eso tenemos que prepararnos. Entonces, cuando dice acá, pero los que terminan en una labor social o medio de comunicación o lo que es peor en la política están muy cerca de la apostasía, cuando está señalando esta afirmación, es una afirmación que definitivamente no la comparto.
Porque es en esos lugares donde nosotros los cristianos debemos abundar para cambiar este mundo. Este mundo está infectado por la raíz del pecado. Y es por eso que vivimos lo que vivimos. Y si hay gente íntegra que pueda llenar esos espacios y contagiar con valores a este nuestro mundo en el que vivimos, yo creo que esa es la misión que tenemos que hacer. Dale, Juan. Claro, no, el comentario iba, bueno, esto es lo que dice John Stott, que damos esa impresión, no necesariamente, no debería ser así, sino que damos esa impresión. Y a veces lo vivimos nosotros, ¿no? Que somos cristianos solamente cuando estamos en la iglesia o estamos en nuestra reunión, y que ese es el momento que solamente en ese momento podemos servir y agradar a Dios. Cuando en verdad, como vamos a ver un poco más adelante, nosotros somos cristianos y podemos glorificar a Dios en el lugar que estemos, con quien estemos. Y nuestra identidad jamás debería ser dual, ¿no? Una en la iglesia y otra fuera. Y también podemos desarrollar ciertas habilidades, dones, talentos, obviamente con la profesión que la mayoría se identifica. Allí uno puede glorificar a Dios de una manera impresionante. Y antes de seguir al punto siguiente, parte de la lectura del libro de consulta era de que hubo un tiempo en la iglesia anglicana en Inglaterra que en el siglo XVIII había muchos vicios, muy desordenados y tal vez, como ese texto, se parecía bastante a nuestro contexto cultural. Y la verdad, en ese contexto, cuando la iglesia estaba, podemos decir, un poco muy dormida, es que la población estaba llevándose por unos conducta bastante inmoral, bastante fea, bastante injusta. Pero justamente con el avivamiento que hubo con este predicador John Wesley, es que el avivamiento no solamente se queda dentro de la iglesia, no es que la iglesia se desarrolla en las comunidades y ahí sucede algo, sino saló, como digamos, ¿no? Sirvió de luz, sirvió de una influencia grande en esa población. Y quiero que lea, por favor, hermana Edith, si puede leer este extracto de ese pasaje. ¿Puede leer, hermana Edith? Allá. Wow. Perdón. ¿Esta? Muy pequeña letra. No, Brady describe el salvajismo de gran parte del siglo XVIII, que se ha caracterizado por, a ver, no, espérate, ya, por inhumano tráfico de africanos, de la captura que... No ve bien, no, hermana. No, Juan, vamos a entonces... pedirle vamos a pedirle a una persona un poco más joven para que lo lea. ¿Ya? A Ay, ver. no seas malo, si no tú has agrandado, has achicado, has jugado, Yo puedo leerlo Juan, normal. conmigo. Pero no Ya, importa. gracias, Brian. Por favor, léenos, por favor. Gracias, Ya, listo. Brian. Brady descubre el salvajismo de gran parte del siglo XVIII que se caracterizó por la tortura de animales por deporte, la embriaguez brutal del pueblo, el inhumano tráfico de africanos, la captura de compatriotas para su exportación y venta como esclavos, la mortalidad infantil en los asilos, la obsesión general con las apuestas, la crueldad del sistema carcelario y del Código Penal, el caos moral, la prostitución de los teatros, el creciente predominio de la ilegalidad, la superstición y el libertinaje, el soborno y la corrupción política, la arrogancia y truculencia eclesiásticas, las superficiales presunciones del deísmo y la falsedad y degradación imperantes en la Iglesia y el Estado. Estos hechos nos sugieren que el pueblo británico de esos tiempos tal vez estuviera tan profundamente degradado y corrompido como los demás pueblos de la cristiandad. El avivamiento evangélico contribuyó a la transfiguración del carácter moral del pueblo en general. Bueno, a ver, ¿qué opinas, Luchito, de esto?
Bueno, lo que opino es sí, que es cierto. Hay una iglesia que en medio de todo este desorden, de toda esta situación, es levantada por el Señor y por su Espíritu. Y eso es interesante, por eso debemos disponer nuestras vidas al Señor, porque cuando Él levanta su iglesia con la guía de su Espíritu, usa a muchos hombres y mujeres, y la iglesia impactó en la vida de la nación, y eso produjo un cambio. Nótese que esas experiencias son muy importantes en la vida de un pueblo, de una comunidad. El impacto de la vida de fe y de la acción del Espíritu. Entonces, debemos nosotros igualmente anhelar eso para nuestras comunidades, para nuestro país. Los tiempos que vivimos no son muy agradables, que digamos. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? ¿Qué piensa sobre el impacto que podría tener la iglesia en los problemas que tenemos serios de corrupción? Tenemos violaciones, tenemos feminicidios, delincuencia. ¿Cree que la iglesia es un club aparte, que solamente nos concentramos entre nosotros, nos sentimos bien, podemos confiar uno al otro? Vamos a ver eso en el transcurso del desarrollo, que no es así, que no debería ser así. Y ahora entramos justo al tema que habíamos planteado al inicio, que es la política, ¿no? Y hay en dos sentidos: un amplio, que obviamente define, que denota la vida en la ciudad, y la responsabilidad como ciudadanos. En este tema podemos encontrar de que Jesús sí hizo una vida en política de un sentido amplio, porque él siempre estaba opinando acerca de las injusticias, de la opresión. Él veía el sufrimiento de la gente, obviamente los enfermos, endemoniados y todo demás, y tenía un impacto social bastante fuerte, Jesús, en la vida de la comunidad, que él caminaba y conversaba. En el sentido restrictivo, que es el arte de gobernar, más corresponde a los que, en este caso, sería como el presidente o los gobernadores, aquellos que tienen autoridad, ¿no?, que gobiernan. ¿Cuál es nuestra participación como cristianos? ¿O vamos a ser participantes activos o solamente pasivos si no combinamos nuestras convicciones como iglesia? Miren ustedes, mucho tiempo la iglesia estuvo conversando entre estos dos caras, que es similares, pero tiene una connotación un poco más fuerte una de ellas. Nosotros hemos aceptado el servicio social de la iglesia, y voy a pedirle a Yersalí que pueda leer este servicio social como parte de la evangelización que hemos asumido nosotros como natural de la iglesia. Servicio Buenas social. noches. Servicio social es la asistencia a las necesidades humanas, actividad filantrópica, procura servir a los individuos y a las familias y obras de bien. Muy bien. Joseph, por favor, ¿nos puedes leer ahora este otro, que dice acción social? Eliminación de las causas de la necesidad, actividad política y económica, procura transformar las estructuras sociales, defensa de la justicia. Luchito, ¿qué piensas? ¿En cuál de esos dos podría entrar nosotros como individuos, como cristianos? ¿En uno de ellos o en los dos? Yo creo que en los dos, Juan. Sí, yo también. Hay que notar algo, tener en cuenta que la iglesia, por muchos años, había dejado de actuar de una manera social. Había dicho que, bueno, nosotros nos dedicamos solamente a la evangelización, a la predicación de la palabra, pero estas acciones de justicia, de libertades, de los oprimidos, que la gente que necesita, los enfermos, no nos ocupamos, ¿no? Nuestra labor solamente es netamente espiritual. Y eso correspondía a un momento que había aparecido mucho liberalismo, gente que había dado tanto énfasis al reino de Dios de una manera terrenal, que obviamente estaba cambiando el mensaje, que es de la salvación de Jesús.
O sea, enfatizaba más un área, ¿no? En este caso, lo que era la acción social. Pero la iglesia ha ido recuperando este énfasis con el tiempo, al menos ahora último, y comprendiendo un evangelio más completo, ¿no? Donde nosotros no podemos solamente ser pasivos ante las injusticias, ante las situaciones en la iglesia, sino ser agentes transformadores, ¿ya? Y vamos a ver un poquito más cuestiones doctrinales. Y esto tiene que ver mucho con lo que es el tratamiento. Vamos a pedir, por favor, a Georgie, que nos puedas leer, por favor. Si en verdad amamos a nuestro prójimo y queremos servirle, nuestro servicio puede obligarnos a emprender la acción política a su favor o solicitarla. Los cristianos somos ciudadanos de dos reinos y tenemos responsabilidades en ambos. Amar a Dios con todo nuestro ser es efectivamente el primer y gran mandamiento, pero amar a nuestro prójimo como nosotros mismos es semejante. Uno está incompleto sin el otro. Muy bien, gracias, Jordi, es muy completo. Y aquí hay un desafío para nosotros, ¿no? Cómo nosotros nos encontramos ante una situación de injusticia, una situación en que la sociedad necesita nuestra acción. O podemos tener una actitud de escapistas o escapismo, o una actitud de compromiso. Voy a pedir, por favor, a Luchito, por favor, que nos leas el PPT. Escapismo o compromiso. Compromiso significa volverse hacia el mundo con compasión, ensuciarse, lastimarse y gastarse las manos en el servicio y sentir en lo más profundo del ser el impulso, el amor de Dios que no puede ser sofocado. A Dios le interesa toda la humanidad y la vida humana en todas sus facetas y en su complejidad. Gracias. Vamos a tener unos textos, ahora sí, que nos confirma de que Dios, la verdad, está interesado en todo el mundo, ¿no? Él murió por todos, llama a todo el mundo para que obviamente crea en Él. Vamos a tener algunos textos que nos afirman lo que estoy diciendo. Hermana Edith, ¿está allí? Bueno, yo voy a leer entonces, yo todavía no leo. A Dios le interesa toda la humanidad y la vida humana en todas sus facetas y en su complejidad. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Salmo 33, 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El Salmo 146, 7 al 9 dice: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Vamos a analizar de una manera bien breve las doctrinas que nos dan claramente validez al hecho de que pensemos nosotros en un evangelio o un cristianismo que no solamente se desarrolla dentro de la iglesia, sino que tiene que actuar en la comunidad. Vamos a pedirle a Yersalí, por favor, que nos lea una doctrina más completa acerca del hombre. Los cristianos tenemos una base más sólida para el servicio al prójimo, no las especulaciones acerca de qué llegará a ser el hombre en el futuro, desarrollo del género humano, sino lo que ya es por la creación divina. Génesis 9:6. El que derramaré sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Gracias, Yersalí. Yo me acuerdo hace unos años, un jovencito
me dijo, ¿no? O sea, ¿tú por qué se están a favor de gente que le dan oportunidad para que se reforme, cambie? No, me dice, ¿qué harías tú? Me preguntan, ¿no? Si tienes tu perrito y se está ahogando, y luego ves que un ratero también se está ahogando, ¿a quién lo salvas? Me dice. ¿No? Y ayer conversaba igual con un amigo, me decía, ¿por qué tienen que matar a los animales? ¿Acaso te gustaría que te maten así? Y yo sé que la mayoría de nosotros quieren mucho los animales, a mí me encanta, lástima que no tengo porque no le podría dar toda la atención que necesita, pero nosotros, a base de la fe, entendemos que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Y por el sencillo hecho de que es así, somos imagen y semejanza de Dios, todo ser humano, que sea cristiano o no, es una creación de Dios, es una criatura de Dios, y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, tenemos que amarles a ellos, ¿ya? A todos, por igual. Y yo sé que nos va a costar mucho amar a aquellos, especialmente que delinquen, que hacen daño, que nos fastidian, etc., pero es así, ¿ya? Y en algún momento escuché a alguien, por ejemplo, hablando a favor de la pena de muerte, que no vamos a hablar en este tema, sino en otra oportunidad, y es este texto justamente que toman a veces Génesis 9:6. Porque justamente la única validez para quitar la vida a otro ser humano justamente es porque atenta contra el hombre que ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? Vamos a dejar ahí nomás el tema. La segunda, pueden anotar sus preguntas, al final conversamos un poquito más. Una doctrina más completa acerca de Cristo. Vamos a pedirle a Jordi, por favor, Jordi, léenos esto. Sí, creo que ya está. Ya, hermana Edith, usted está bien, creo, con su micrófono. Ya, pero no lo muevas, por favor. Ya, hermanito. Ya. El caso es que después del derrocamiento y muerte del presidente de Chile, Salvador Allende, en 1973, el obispo Proaño predicó en una misa para estudiantes marxistas. Wow. En Quito, describió a Cristo como el radical que era, el crítico del restablecimiento, ¿sí? No, del establecimiento, el defensor de los oprimidos, el que amaba a los pobres y que no solo predicó el evangelio, sino que también sirvió compasivamente a los necesitados. Después de la misa, hubo un tiempo de preguntas, durante el cual algunos estudiantes dijeron, si hubiésemos conocido a este Jesús, nunca nos habríamos hecho marxistas. Genial. Yo creo que deberíamos entender el Evangelio que realmente contiene las Escrituras. Porque si queremos seguir el ejemplo de Jesús, Jesús no fue indiferente ante las situaciones de injusticia que se vivió, se pasaba. Y a veces, a veces a una persona me han fastidiado, me han dicho, pero tú eres izquierdista, me dicen. Porque a veces uno habla, pues, de lo que es justicia social, de que es las personas más vulnerables, desamparados, oprimidos. Y yo creo que, sin ser ni izquierda, derecha, ni ningún tipo de política, hay temas que no podemos ser indiferentes. Y tenemos que sentirnos dolidos como Cristo, cuando vemos personas que sufren, cuando vemos personas que son
menospreciadas, como pasaba con el leproso, como pasaba con otras personas que hemos leído el Evangelio. Y esos deberían ser nuestros enfoques cristianos, cristocéntricos. Y yo creo que en esa parte, como iglesia, a veces nos hemos alejado y, como decía, nos hemos enfrascado solamente de ser cristianos en el templo o en nuestro momento de oración, de reflexión en nuestra propia casa. Y creemos que termina nuestra parte de nuestra devoción a Dios en esos momentos. Sin embargo, nos está desafiando el tema a que esto va más allá. Nuestro ministerio es de vida, no solo es un ministerio en una comunidad pequeña. Vamos a ver el otro tema, una doctrina más completa de la salvación. Vamos a pedir que lea, por favor, a Brian. Una doctrina más completa de la salvación, Gálatas 5, versículo 6 y del 13 al 14. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, muchas gracias, Brian. Ahí está, ¿no? El tema que justifica nuestra accionar en las cosas sociales, de la vida, de la política, es el amor, no el deseo de poder, no el deseo de ganar lucro u otras cosas, no el deseo de amor. Y este último punto, que es la doctrina completa de la iglesia, vamos a pedir a Joseph, por favor, que lo lea. A Luchito otra vez, entonces. Luchito, para agilizar. Ay, no, se me olvidó prender el micro. Oye, estaba hablando con el micrófono silenciado. Está bien, gracias. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Gracias, muchas gracias. Y esto justamente tiene que ver que nuestra conducta ante de los incrédulos, ¿no? O sea, obviamente los que no son cristianos. Bueno, antes de cerrar, porque ya hemos visto un panorama un poco más completo, ahora sí la pregunta es para ustedes. ¿Cómo creen que un cristiano ante una situación de político, cómo sería su participación? Como iglesia, como institución, la mayoría ha coincidido de que no, porque para empezar la iglesia generalmente no se prepara para hacer política, ¿no? Un plan de gobierno, porque no le compete. Pero en general, los cristianos tenemos que participar en la vida política, individualmente, y por qué no, puede ser también colectivamente, en grupo. Y nos llamaba la atención en algún momento en Inglaterra, nos contaba la historia de un grupo de hombres que eran empresarios, que obviamente por la predicación de Wesley estaban con todo el avivamiento y decían, ¿qué hacemos? Y justamente se empezaron a hacer obra social, acción social. Y como hemos leído en general casi todo, la fe es importante, pero la fe, obviamente, sin obras, decía el apóstol, es muerta. Y en un texto que leímos también anteriormente, veíamos que glorificamos a Dios, y en esta decía, perdón, a ver un segundito, que se cumple el gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde se muestra nuestra intención. Luchito, ¿qué nos puedes decir de esto, por favor, hasta donde hemos hablado? ¿Ya puedes responder por quién podemos votar? ¿Por Keiko o por Castillo? Todavía no podemos contestar esa pregunta. ¿No? Sí, yo contesto. No, mentira. Dime, que el voto es secreto, ¿no?
Nadie tiene que decir por quién va a votar. Y estoy Esa seguro, pregunta. que todos van a votar por distintos candidatos, ¿no? Cada uno tiene su candidato. ¿Alguien quiere decir algo a los jóvenes? A ver qué opina hasta estas alturas antes de terminar, porque tengo una última PPT para leer. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos estar concluyendo ya? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien no está de acuerdo con algo? Yo me acuerdo en el tiempo, por si acaso no estoy dando indirectas de que por quién voy a votar, pero les voy a comentar mi experiencia en la iglesia que me pasó. En el tiempo de esas marchas, de los 4 suyos, ustedes creo no habían nacido todavía o eran muy jóvenes, no, todavía no nacían, de Toledo, esto con la gente salía a las calles para protestar contra el gobierno de Alberto Fujimori. Yo alguna vez le dije, no, yo voy a ir, oye, ¿por qué no nos juntamos un grupo y vamos? Y alguien en la iglesia me dijo, no, los cristianos no debemos hacer eso, no podemos meter. Y obviamente no salí porque no es porque no tenía ganas, no creía que era parte de mi comisión, sencillamente porque no pude convocar a nadie, ¿no? Y solo no iba a ir. Esa es mi experiencia. ¿Alguien quiere compartir algo? Hermana Edith, hermano Luis, ¿les pasó algo? Bueno, yo sí me acuerdo que fui alguna vez simpatizante de la Izquierda Unida con, bueno, cuando era un muchacho, con Henry Piz García, bueno, ya falleció. Y él llegó a aglutinar un movimiento que justamente se llamaba Izquierda Unida y fue candidato a la presidencia. Pero también me acuerdo que me aglutiné posteriormente alrededor del movimiento Libertad de nuestro escritor Vargas Llosa. Vargas Llosa, ¿no? Y en cada uno de esos dos líderes noté cierta afinidad en sus planteamientos, en sus formas de llegar a la gente. Pero fueron mis dos experiencias en mi vida juvenil, en la que me enrolé de alguna manera. Bueno, luego también fui, ya posteriormente, participé en algunas elecciones como voluntario de transparencia. Ah, mira. Sí, fui voluntario de transparencia. Eso involucraba estar desde muy temprano, previos días antes con capacitaciones, y de ahí muy temprano en el local de votación hasta el final, ¿no? Y siempre había la dificultad de que los personeros se querían pelear o cualquier cosa, y siempre, bueno, como transparencia era una entidad de observación, tenía que separarlos, tenía que volverlos a la calma, ¿no? Y bueno, sí, fueron esos momentos los que recuerdo. Gracias, Lucho. Si quieren, ustedes pueden escribir algunas preguntas en el chat y los conversamos con Luchito. Yo quiero poner mi última, bueno, penúltima prácticamente, PPT sobre algo que en mi lectura pude leer y me parece interesante que lo pueda compartir con ustedes. Voy a pedir a Laura, por favor, buenas noches, Laura, que puedas leernos lo que está aquí en el PPT. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Me escuchan? Sí, Laurita, perfecto. ¿Puedes leer? ¿Se puede ver de dónde estás? ¿O muy pequeña tu pantalla? ¿Puedes leer lo que está acá en la pantalla? Ya, no le escuchamos a Laurita, creo, ahora sí. A ver. Ya, a ver, ahora sí. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros. Ay, ¿esa era? ¿O No. cambió? Lo que dice acá, no nos limitaremos. ¿Puedes ver ahí o no? A ver, alguien que le ayude a Laurita porque no ve.
no nos limitaremos a las palabras, a los planes y la oración, como aquel pastor que respondía. Chistoso. Continúe, por favor, Brian, ayúdenme. Ya, Brian, Yo lo ayúdenme. leo. Dice, no nos limitaremos a las palabras, los planes y la oración, como aquel pastor que respondió al pedido de ayuda de una mujer desamparada con la promesa de orar por ella, aunque seguramente lo hizo con sinceridad y por un sentido de impotencia. Más tarde, ella escribió este poema y se lo entregó a un miembro de la organización Shelter. Tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Gracias, Brian. Amén. Es desafiante, ¿verdad? Y esa pregunta va para todos. Parte de ser cristiano va por el camino de preguntarse, ¿cómo cultivo mi vocación? ¿Cómo desarrollo mis capacidades? ¿Cómo hago un aporte cristiano a la sociedad? ¿Y cómo puedo desarrollar una perspectiva cristiana de justicia y amor? Preguntas, por favor, opiniones, o si alguien puede responder esta pregunta que es bastante profunda. Vamos a preguntar, uno por uno va a concluir. Cada uno puede decir o una pregunta o un comentario, cualquiera de ambos. Vamos a empezar por Joseph. ¿Qué nos puede decir Joseph? ¿Una pregunta o un comentario de lo que hemos visto hoy? ¿Está de acuerdo o no? Pueden activar sus micros, muchachos. Yo veo todo normal. Muy bien, le escuché ahí poquito más. Brian, ¿nos puedes decir algo? Sí, yo tenía un comentario. Ya pasamos algunos de estos temas, pero por ejemplo, el día de ayer estábamos comentando aquí en familia justo sobre este tema de el papel que puede presentar el cristianismo o la iglesia en la sociedad o la política, y pues nos habían comentado de que, por ejemplo, la iglesia no debe tomar un papel fundamental ni incluirse dentro de temas políticos porque puede haber diferencias de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, puede hacer que las personas o la misma comunidad cristiana se divida por diferentes pensamientos políticos. Entonces, yo sí me preguntaba, ¿es esto del todo verdad? ¿O de alguna u otra manera una comunidad y el pensamiento cristiano es más fuerte para que puede llevar a sobrevalorar este tipo de pensamientos distintos de cada uno, ¿no? Gracias. Luchito, ¿quieres decir algo breve para contestar a Brian? Brian. No, bueno, sí, no va a ser la respuesta, obviamente, que va a quedar resuelta, respondida al 100%, pero sí lo animaría a Brian a seguir escarbando en eso. Pero obviamente, sí creo que a veces la iglesia no se debería distraer en los bandos. Eso sí lo comparto. Lo que sí no puedo compartir es que la iglesia quede callada. Y lo que la iglesia sí tiene que hacer siempre es declarar el pecado. Pero el pecado, ¿para qué? Para producir un arrepentimiento, provocar un arrepentimiento en las personas, en la comunidad. Y si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista era un hombre
que predicaba abiertamente y declaraba el pecado. Y una de las cosas que él hizo fue declarar el pecado de Herodes. Y eso le provocó que le corten la cabeza. ¿Entienden? Entonces, definitivamente, eso es algo que nunca debe renunciar la iglesia, es denunciar el pecado. Y tiene que ser denunciado tal cual, ante cualquier autoridad, ante quien sea. Porque eso tiene que provocar definitivamente un cisma. Es que el cristiano eso es lo que tiene que hacer, provocar un cisma dentro de un entorno de impiedad. ¿Para qué? Para que la gente vuelva y reaccione hacia la luz, hacia la verdad, y dejemos el pecado. Entonces, esa misma invocación que hacía Juan el Bautista al arrepentimiento la tenemos que hacer hoy. Y no sé cuántas cabezas serán presentadas en bandeja. Pero realmente, muchachos, creo que el cristianismo sí tiene su costo. No fue fácil en ninguna época para ningún siervo. Y muchos de ellos terminaron de la peor manera. Pero al final es nuestra convicción la que nos lleva a una respuesta, la que nos lleva a un actuar, la que nos lleva a una identidad y una convicción. Y eso es lo que tenemos que analizar siempre. Y tenemos que pedirle al Señor y a su Espíritu que nos guíe, que nos lleve en esa dirección. La iglesia tiene que ser una iglesia visible, que opera en un mundo, que incomoda, claro, pero incomoda para bien, para traer aquel que está errado del camino de desvío y de perdición, al camino de la luz y la verdad. Dale, Juan. Muy bien. Hablamos también en un momento de que nosotros podemos servir a Dios con nuestras vocaciones, que no está limitado al servicio de la iglesia. Y creo que pocas veces hemos meditado eso, ¿no? Cuando estamos estudiando alguna materia, cuando estamos buscando algún trabajo, se puede ahí, obviamente, y se debe cumplir una función. Yo había leído parte en un momento que decía, la carne, antiguamente no tenía las refrigeradoras, obviamente, ¿no? Y usaban la sal para conservar. Y obviamente que el objetivo era que la sal penetre para que haga efecto. O que también la luz se ponga sobre un lugar alto para que sea visible. Y yo creo que los cristianos en general en la comunidad que nos envolvemos entre la familia, que es difícil, los amigos también, o los compañeros, allí tenemos mucho campo para desarrollar nuestro ministerio. Y ya no pensar tanto en un ministerio eclesiástico como pastor, como diácono, como ministro laico, como músico, ¿no? Pensar más allá, ¿de qué manera sirvo a Dios con mis talentos, con mis capacidades, con todo lo que he servido? Y deberíamos pensar en eso, que es el desafío que nos están poniendo, ¿no? Ahora con ese tema. ¿Alguien no está de acuerdo con algún tema? Si alguien quiere ser político, yo no veo ninguna dificultad. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien nos faltó? A ver, ¿qué nos puedes decir, Laurita? Por favor, ¿alguna pregunta o algún comentario final? Ya salí. Ahí está Laura. A ver si nos puede decir algo Laura, no te escucho. Yo me acuerdo como un momento también que se decía que los cristianos, por si acaso no hago apología a nadie, decía que los cristianos no pueden votar por un partido de izquierda porque son comunistas y ellos no creen en Dios. Y justo yo le hice acordar a esta persona hace poco, ¿no? Y yo le preguntaba, Castillo dijo que su familia es evangélica, dijo. ¿Cómo hilar eso, no? Obviamente
ateos, agnósticos hay en ambos lugares, ¿no? En general. ¿Algo nos puedes preguntar, Laurita? ¿Preguntar o comentar? Yersali, ¿tú nos puedes comentar o preguntar algo? Yo tenía una duda. Por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con que la iglesia intervenga en esos aspectos políticos, pero mi duda venía de que cómo lo haría, cómo abordaría todos esos temas, porque viendo varios grupos con diferente pensamiento, cómo la iglesia abordaría ese tema, ¿no? Para que todo tenga un ámbito más tranquilo, de unión. Esa era mi duda. Claro, gracias. Pero hay que tener en cuenta que la unión la vamos a lograr cuando nos juntamos para algo bueno, ¿no? Y si es que hay cosas que son inmorales, debemos mostrar nuestra oposición. En ese tema por ejemplo, Keiko, ¿no? Algunos me mostraron las cualidades de Keiko, está bien, le digo, o sea, pero eso no va a dejar de lado que yo tenga repulsión hacia ciertas conductas, ciertos actos que son inmorales. Yo podré tal vez votar por Keiko, le digo, en caso que me satisface a mí mis necesidades, o sea, mantenerme en mi trabajo, mantenerme como estoy bien. Yo diría que prefiero votar por lo establecido, ¿no? Pero hay que pensar mucho en nuestra elección, porque si bien es cierto, queremos votar por lo que nos conviene, pero nuestra vocación tiene que ser como cristianos de amor, en general, ¿no? Si creemos que un gobierno de Fujimori, en todo caso, podría servir mejor para que beneficie a la mayoría, especialmente aquellos que están más necesitados, más desamparados, olvidados, los pobres, con ellos es prácticamente nuestra identificación. Si representa para ellos un favorecimiento para ellos, supongo que voten, pero sin dejar de denunciar aquellos actos que se interpretan como inmorales, falta de ética o ilegales, ¿no? O delictivas. Esa es mi opinión. Igual lo hago con Castillo. Pasa por el mismo filtro. No es que yo defienda al candidato porque es mi candidato y por votar en contra de la otra persona le tapo todo el sucio, ¿no? En ambos, creo, yo en el tiempo que me ha tocado compartir he sido claro, ¿no? Y a veces algunos me han dicho que yo voy a votar por Keiko y a veces me han dicho que voy a votar por Castillo. Y la verdad la situación es bien difícil para mí. No sé si para hermano Lucho, para usted es fácil. No, obviamente es complicada, muy complicada, pero siguiendo la línea de lo que Yersali preguntó, ¿cómo lo abordaríamos? Es una buena pregunta y creo que la mejor forma de abordarlo es, obviamente, abriendo escuelas de liderazgo, de capacitación. Tenemos que revolucionar la forma de pasar de nuestra catequesis sencilla a un esquema de impulsar a los jóvenes a estudiar ciencias políticas, humanidades. Tenemos que hacerlo. La iglesia tiene que levantar la bandera y tenemos que levantarla bien alto y gritar a voz en cuello. Acá hay un grupo donde podemos hablar de esos temas, donde podemos formar a la gente de esos temas. Lo que sí quisiera, obviamente todos somos idealistas, yo también lo he sido, pero lo que sí tenemos que soslayar es lo siguiente. En ningún momento, por más buena intención que tengamos nosotros, vamos a, de alguna u otra manera, hallar esa perfección y esa paz y esa unidad y esa concordia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un grupo que no va a estar de acuerdo y no va a estar acorde a lo que nosotros planteemos. Siempre vamos a incomodar a alguien, pero si nuestras motivaciones y nuestros valores están en concordancia con el llamado al reino, no tengamos temor. Los que se vayan a incomodar, bueno, se incomodan porque hay algo adentro, hay algo que ellos no quieren compartir, hay cosas oscuras, ¿no? Pero si nosotros hacemos las cosas con una buena intención, basado en los valores y en los principios que nos han enseñado, y los vamos a seguir recalcando, entonces quien se incomode, obviamente, eso va a suceder.
Eso va a suceder. No nos sintamos mal por eso, pero sí aglutinemos a gente, a todo tipo de gente, con principios y valores y con buena intencionalidad de sumarse a este llamado, ¿no? Y por eso es que estas salas deberían reventar, y deberían reventar para motivar a nuestros amigos a seguir, a motivarlos a hacer alfa y a compartir esos temas y abrir unas escuelas de liderazgo profundas y que cambiemos. El país tiene que cambiar y tenemos que ser parte de esto. Algunos lo asumiremos de una manera de preparar, de coach. Otros lo asumirán de una manera más protagonista. Pero al final, todo, si tiene un mismo propósito y un solo fin, va a tener su impacto. Va a tener su impacto, va a lograr el impacto que queremos. Así que ese cómo es importante, es una muy buena pregunta, y eso nos obliga y nos llama a nosotros a reaccionar. Tenemos que reaccionar, ¿no? Es como cuando preguntasen, yo tengo la buena intención de ayudar a esta persona que está dedicada a salud, ¿cómo lo haría? Bueno, sí, esa es la forma. Acércate, ayúdalo, socórrelo, dale asistencia, cómprale medicina. Es la figura del samaritano. Cuando uno ve la figura del samaritano es increíble, porque el samaritano sentía que era antagónico al judío. El judío no lo despreciaba porque era impuro. Pero ese samaritano, no importando la condición de ese judío, lo rescata, lo lleva a una casa, le paga el tratamiento, y es más, le dice, si es que faltase algo para recuperar la vida de este hombre, yo voy a pasar de nuevo por acá y te voy a reintegrar. Es una cosa impactante, definitivamente. ¿Se dan cuenta? O sea, a eso tenemos que llegar. Tenemos que ser invasivos en nuestras acciones a favor de nuestro prójimo y a favor de nuestra sociedad. Y tenemos que ir un paso más. Y ese es el gran reto. Y no va a ser fácil, pero con el poder de Dios y la guía de su espíritu lo vamos a hacer. Adelante, Juan. Como desafío, el último lectura es bastante controversial de inicio, les digo, pero quiero que lo lea Lucho, por favor, es para reflexionar un poco. A ver. Dice así: cuando ese albañil se convierte a Cristo, su fe no debería relegar su profesión al plano de lo mundano secular, como si no fuera una actividad espiritual en respuesta a la vocación divina. Más bien, su fe debería reorientar su profesión a fin de cumplir con dicha vocación en una forma que glorifique a Dios. El albañil glorifica a Dios no solo cuando evangeliza a los compañeros de trabajo o canta himnos cristianos mientras nivela una muralla, sino que Dios es glorificado cuando cultiva su profesión en una forma que dé gloria a Dios. El hecho de cultivar o desarrollar la vocación es en sí un servicio a Dios. Mi fe me debería capacitar para hacer un aporte cultural a la sociedad. Por medio del cultivo de mi profesión, cualquiera que ésta sea, mi fe debería habilitarme para traer justicia y bienestar a un mundo caído. La tarea pastoral no es más espiritual que la labor de ser jefe en mantención de una fábrica. Una vigilia o oración no es más espiritual que una marcha de protesta organizada por un servidor social cristiano en favor de los oprimidos. Muy bien.